Buenos días, mis hermanas. El Señor les bendiga grandemente. Bien, como lo acaba de mencionar la hermana Silvita, hoy vamos a reflexionar en Tito 2:14, que dice así: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Hermanas, cuando alguien pregunta por qué Cristo murió, un gran porcentaje de la hermandad responderá que Él murió por nuestros pecados, según como nos lo mencionan las Escrituras en 1 Corintios 15:3. Pero esto no es la respuesta completa. Algunos cristianos piensan en la muerte de Cristo solo en términos de lo que significa para ellos y no en lo que significaban para Jesús. El versículo 14 nos dice que murió por nosotras para redimirnos de la iniquidad, no solo para evitar que vayamos al infierno, sino para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él quiere personas que lo hagan el Señor de sus vidas, que están ansiosas por hacer el bien y ser santos. La muerte de Cristo, hermanas, no fue solo para salvarnos, sino para crear un grupo de personas especialmente dedicadas a Él mismo. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Eso lo podemos ver en Efesios 5:27. Fue la obra de Cristo en la cruz cuando Él se entregó por la iglesia, que la hizo limpia, purificada, gloriosa y sin mancha ni arruga. Él murió por todos, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto lo podemos encontrar en 2 Corintios 5:15, que obviamente, hermanas, por razones de tiempo, pues no vamos a buscarlo en este momento, pero en sus casas posteriormente cada una puede buscar estos versículos. La razón que Cristo murió como nuestro representante era que por nuestra antigua vida rebelde muriera en la cruz con Él y que sería liberado y resucitado con Él para vivir una nueva vida, ya no rebelde, ya no obsesionadas con nosotras mismas, pero ahora viviendo para Él, el verdadero Señor y soberano de todo. Si vamos a unirnos a Cristo y así recibir el beneficio de morir con Cristo en la cruz, entonces nuestra antigua vida ha terminado. Somos una persona completamente nueva y tenemos un nuevo espíritu dentro de nosotras. Deseamos vivir una vida completamente nueva, ya no para nuestro propio ser rebelde, que ahora está muerto, sino para Cristo, que por nosotras murió y resucitó. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por él. Gálatas 2:20. Es por esto que es impensable que vayamos a Cristo en arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados y que luego volvamos a pecar como que si nada hubiera sucedido. La razón
por la que Dios nos ha rescatado de la potestad de las tinieblas, la esclavitud del pecado, y nos ha trasladado al reino de su Hijo, es para que podamos vivir una nueva vida de piedad y santidad en Él. Hermanos, resumiendo un poquito este versículo, es muy importante, tenemos que tener en cuenta que este versículo es muy importante para los cristianos, ya que en él se encuentra la esencia misma de la salvación y redención a través de Jesucristo. En este pasaje se nos habla cómo Dios, a través de su Hijo Jesús, se dio a sí mismo para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La palabra redención en este versículo se refiere a la liberación del pecado y a la culpa que nos ata y nos aleja de Dios. Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz, nos ha redimido del pecado, nos ha dado una nueva vida en su nombre y nos ha salvado de la condena eterna. Por otra parte, la palabra purificar se refiere a la transformación interior que se produce en cada una de nosotras cuando nos acercamos a Dios y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Al ser purificadas por la gracia de Dios, somos transformadas en una nueva criatura, libres del pecado y ser más parecidas a Cristo. ¿Qué significa ser un pueblo propio de Dios? Se refiere a aquellos que han sido redimidos y purificados por la gracia de Dios y que viven de acuerdo a su voluntad. Es decir, aquellos que aceptan a Jesucristo como su Salvador y viven de acuerdo a sus enseñanzas y se convierten en el pueblo de Dios. También Tito aquí nos menciona que este pueblo debe ser celoso de buenas obras. Esto significa que aquellas que hemos sido salvadas debemos esforzarnos para hacer el bien y servir a los demás, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. La fe cristiana, hermanas, no se trata de creer, sino también de actuar y hacer el bien en el mundo. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la importancia de nuestra relación con Dios y Jesucristo. Somos llamados a aceptar su gracia y salvación, pero también a esforzarnos por vivir de acuerdo a sus enseñanzas y a poner en práctica lo que aprendemos en la Biblia. También nos muestra la importancia de hacer el bien y servir a los demás. Como cristianas, hermanas, tenemos la responsabilidad de amar y ayudar a nuestros hermanos. Y por último, ¿cómo podríamos aplicar Tito 2:14 a nuestras vidas, hermanas? Bueno, debemos seguir primeramente el ejemplo de Jesucristo y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Debemos acercarnos a Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia, aceptando su gracia y salvación. Además, debemos esforzarnos por hacer el bien en el mundo, sirviendo a los demás y trabajando por la justicia y el bienestar de todos. Esto significa estar atentas a las necesidades de nuestro prójimo y hacer todo lo posible por ayudar a toda la humanidad. Mis queridas hermanas, que el Señor me les bendiga grandemente en este día y ha sido un privilegio estar con ustedes esta mañana.